Bien, pues como les decía, que toda la vida tiene un principio y un final y que hemos llegado a la última clase. Comenzamos este recorrido juntos en el mes de septiembre y la verdad es que ha sido como una estrella fugaz el curso. Ya les decía que iba a pasar a la velocidad de la luz y hemos sido capaces de explicar el programa íntegro y completo, porque hoy vamos a explicar las últimas cosas relevantes en relación a la teoría del dinero, que es el tema 25. ¿Alguien tiene un programa que me pueda dejar? Venga, pues voy a echar un vistazo. Y ayer terminamos de explicar la determinación del poder adquisitivo del dinero, la oferta y la demanda de dinero y las variaciones del poder adquisitivo del dinero provenientes del lado monetario y del lado de las mercancías, inflación y deflación, inflacionismo y deflacionismo. Y hoy vamos a hacer los comentarios finales relativos a los epígrafes 7 al 11, uno de los cuales, el 9, les voy a preguntar también en el examen final. Luego, objetivo de la clase, terminar de explicar y darles a ustedes una serie de recomendaciones prácticas sobre la preparación del examen, que tendrá lugar, Dios mediante, el jueves 11 de enero a las 3 de la tarde. Ya publicarán, si es que no está hecho, el aula correspondiente. Y los alumnos del máster también, que buscaré un aula colindante. Muy bien, pero siempre, como antes de empezar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Moneda de oro. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. ¡Qué satisfacción! ¡Qué alegría! Pues bien, antes de empezar, vamos a dar la oportunidad para que se presenten dos personas que se han incorporado, polizones, al curso. Bueno, usted se reenganchó, ¿no?, desde ayer, ¿no? Ayer, o sea, que le gustó y viene, tiene mucho mérito. ¿Usted también? No, usted es de grado, de acuerdo. Vamos a ver estas dos personas, la primera es esta, levántese usted, mire para atrás, hable en voz alta, venga, diga quién es, por qué está aquí, venga, fuerte. No, más alto, Esquerra, ¿qué Esquerra? A ver. Iñaki, fuerte, pega un grito. Soy Íñigo Esquerra, sí. tengo 16 años. 16 años. Como yo cuando entré en contacto con la escuela austríaca. Siga hablando. Estoy haciendo primero de bachillerato. Primero de bachillerato, fenomenal. Y He venido para aprender del profesor Huerta de Soto. ¿y por qué? ¿Y por qué no viene usted? Está usted desquiciado. A la universidad, Rey Juan Carlos, en Vicálvaro, a 2 horas de su casa, a mi clase. ¿Por qué motivo? ¿Cómo me ha descubierto? ¿Qué es lo que le atrae a usted de mí? Y no se va a otro profesor. No, a mí no me lo tiene que contar, cuénteselo a ellos. ¿No ve que son igual, más o menos, tienen su misma edad, solo 2 años más? Sí. Uno de los más prominentes economistas de la escuela austríaca actualmente. Sí. Bueno, yo creo que está bien, el hombre ha sudado la gota ahora. Un aplauso, queda muy bien, muy bien. Oiga, para la encerrona que le he hecho, yo creo que está, más o menos ha pasado. Ya puede usted respirar tranquilo, mire. Respire, llene los pulmones, esto los acordará el resto de su vida. Y ahora que se levante el compañero y mire para atrás y explique, puede contar su vida, tiene 1 minuto. Ya, no lo voy a contar porque me voy a morir. Yo me llamo Eneco Esquerra, soy el padre de... Es Eneco de Esquerra Republicana de Cataluña, siga. Venga. Soy vasco y no tiene nada que ver, estudié ingeniería informática en Deusto y vengo en esencia de chofer de mi hijo, aunque me dedico al mundo de la tecnología y si alguno está apasionado del mundo de la consultoría tecnológica, pues tengo una... Inteligencia artificial y todo eso. De 1.500 personas ya que tienen mucho futuro. Muchas gracias, Ángel. Y evidentemente he descubierto también mi faceta narcocapitalista un poco por mi hijo y por Jesús. Muy bien, Bueno. Así que nada. Muy bien, Eneco, enhorabuena. Hombre, Eneco me hace saltar las lágrimas porque me recuerda a mi padre. Hace exactamente 50 años, yo también por una casualidad entré en contacto con la Escuela Austríaca de Economía. Explico exactamente los detalles, o los explican exactamente los detalles los dos editores del libro Homenaje, Bagus y Howden, en el folleto de avance que les repartí el otro día, ese que viene con mi fotografía. Véanlo allí. Entonces, por azar del destino, entré en contacto con Mises, con la acción humana. Por otro azar del destino, un compañero de la Marina de mi padre iba al seminario de los Reich, de economía austríaca, y me invitaron. Yo con 16 años llegué allí, con la acción humana leída, y era como la mascota del grupo, por decirlo de alguna manera. Como no tenía la edad para sacar el carnet de conducir, ni los 18, hasta los 18 no se podía lograr, todos los jueves, que tenía lugar el seminario en la casa de Luis Reich, en Ronda de Sobaradiel, en el parque del Conde Orgaz, no se me olvidará nunca, me llevaba mi padre,
Luego mi padre fue un precursor de Eneco. Y Eneco, como es vasco y de Bilbao, los de Bilbao nacen donde les da la gana, porque son muy chulos y viven en Madrid, ¿no? Venga. A ver, los delegados. Un momentito. Ah, hay otro polizón. Bueno, pues que se levante, viene usted para atrás y diga. Yo soy Miguel Ubierna, vengo de Burgos, soy estudiante de ADE de último curso de la Universidad de Burgos y he venido de profesor para ver al profesor Jesús Huerta de Soto por si quiero honrarme y ver el índice provisional de mi TFG y si me puede dar alguna recomendación. Uy, o sea que su trabajo de fin de grado, sí. ¿de qué está estudiando? ADE, bueno, ADE, bien. El trabajo de fin de grado va a llevar por título Crecimiento Económico y Función Empresarial. Bueno, muy bien. ¿Y quién es el profesor que tiene que sacrificarse para trabajar para leer? Se llama Mariola Gonzalo Mariola. Moreno, sí, y que es un poco keynesiana. Pero... Bueno, nadie es perfecto. Pero está al tanto de que quería venir a verle a usted para... Luego véngase, se va a quedar el máster, le vamos a dar un libro dedicado, si es keynesiana, le vamos a dar el libro de dinero, octava edición, para que se lo estudie, a ver si la traemos al redil. ¿Eh? Hay que hacer conversos, venga. Bueno, pero keynesiana no llega a la categoría de zurda de mierda, que es la categoría... Ah, bueno, según la terminología de Milley. Pero viene usted bien acompañado, ¿no? Sí, de mis amigas. Ah, pues las amigas se van también. O sea, oiga, pero usted tiene mucho nivel de atracción. Se viene con amigas. A ver, levántese a la primera y mire para atrás. A ver, mire para atrás. Los compañeros son los que les interesa. ¿Cómo se llama, qué hace y por qué está aquí? Bueno, yo soy Micaela, estoy aquí, Economía Financiera y de Economía, y conocí a Miguel en un congreso de la Asociación Española de Alumnos de Economía y Empresa, y quería conocer a... Ah, vale. ¿Y es usted minarquista o anarcocapitalista? ¿O no sabe, no contesta? No, se puede sentar. Venga, y usted. Y ahora usted, rápidamente, que tenemos poco tiempo y muchas cosas que decir. Vale, pues bienvenida también. Venga, un aplauso a todos. Vale. Además, estos de Burgos solo vienen rodeados de guapas. Es una cosa increíble. A ver, ¿dónde está nuestra delegada? Aquí lo tiene. Perdone usted que se lo dé retrasado. ¿Y el delegado? No ha venido. Venga, lo distribuye. Gracias. Bueno, ayer dimos una clase que creo que será memorable para todos. Está grabada. Explicamos la demanda de dinero. Nos dio pie para estudiar el teorema regresivo del dinero. Explicamos la oferta de dinero, sobre todo la idea esencial, que el dinero, cuando se inyecta en el sistema económico, nunca se inyecta por igual a todos los agentes económicos, sino que siempre entra por unos intersticios, por unos lugares concretos, de manera que siempre son uno los primeros que los reciben, salen ganando a costa de los demás, y luego el dinero va mostrando y ejerciendo lo que Mises denomina su fuerza impulsora, paso a paso, por etapas sucesivas y a lo largo de un periodo de tiempo. Y a lo largo de ese proceso, el dinero impacta en el sistema económico, siempre modificando la estructura de precios relativos. Son primero unos precios de determinados bienes los que suben más rápidamente que otros, los bienes que primeramente son impactados por las nuevas unidades. Se distorsiona la estructura de precios relativos, se modifica la distribución de la renta, porque los que primero reciben las nuevas unidades son capaces de comprar los bienes y servicios que adquieren a precios que todavía no han absorbido el impacto monetario, es decir, que su precio no ha subido, y salen ganando en perjuicio del resto de la ciudadanía, que ve, o no, más o menos aprecia, siempre con un lag temporal muy grande, porque es de una manera diluida, sinuosa y lenta, que el precio de lo que adquieren va subiendo, mientras que sus unidades monetarias permanecen constantes. Y así hasta que se extiende por todo el sistema económico la nueva dosis monetaria, por decirlo de alguna manera, y se ajusta el proceso de mercado a la nueva relación monetaria. Es una manera muy sintética de hablar. Pusimos dos ejemplos que ilustraban este proceso. Primero, en la hipotética economía decimonónica en la que prepondera a nivel mundial una unidad monetaria única, resultado de un proceso evolutivo voluntario de todas las de los seres humanos en general, que es el oro, y vimos cómo el oro
se inyectaba en el sistema económico cuando básicamente se descubría una nueva mina o un nuevo yacimiento. Y utilizamos para explicarlo una película, La leyenda de la ciudad sin nombre, que les he recomendado a mis alumnos de grado que son de comunicación audiovisual y les encanta el cine. Como un ejemplo, es un musical protagonizado por Lee Marvin y Clint Eastwood. Y trata sobre una ciudad minera, y vimos el impacto que tiene, cómo se genera una especie de ciudad súper próspera y con gran movimiento y vitalista, pero en el lugar más inverosímil, en mitad de las montañas, en un sitio solo rodeado de osos, frío, etcétera, por la atracción que tiene la fuerza impulsora del oro que se ha descubierto en las aguas y arenas auríferas de un río. Es precisamente como se establece el contexto de la película en cuestión. Y veíamos cómo esto va impactando, por qué se atraen recursos para hacer esa ciudad, y cómo al final, pues cuando ya se termina, se agota el oro disponible en ese río, pues la gente abandona la ciudad y queda ahí una ciudad abandonada, que decíamos era el símil de la mala inversión que genera la inyección monetaria. Que decíamos que siempre es un regalo envenenado, que España se convirtió en un erial y en el país más pobre de Europa como consecuencia de la llegada de metales preciosos cuando descubrimos América. Hicimos una digresión histórica al respecto. Y vimos que en ese caso, efectivamente, se produce ese impacto por etapas y temporal del dinero, que se conoce con el nombre de efecto Cantillon, porque el primero que lo explica con detalle es Ricardo Cantillon. De alguna manera, Rothbard dice, el gran discípulo de Mises, que el fundador de la ciencia económica es Ricardo Cantillon. En su libro Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, si no me equivoco. Vale, bien. Entonces, de ahí nos metimos en la máquina del tiempo y nos pasamos a las economías actuales. Y decíamos, ¿y cómo se inyecta el dinero? Una vez que se nos expropió por parte del Estado el oro y se nos sustituyó por un dinero puramente fiduciario, papel moneda, cosa que hicieron deliberadamente los gobiernos para quitarse de encima el corsé que les suponía el oro no podían fabricar a su antojo, ni podían, por tanto, financiar guerras, genocidios, compra indiscriminada de votos en los sistemas democráticos para manipular a la ciudadanía, etcétera. Esa es la razón de que nos expropiaran el oro y nos lo sustituyeran por papel moneda. ¿Cómo se inyecta papel moneda? Veíamos que había tres procedimientos. Primero, mediante la financiación del déficit público, los estados gastan más de lo que ingresan y la diferencia la pagan imprimiendo dinero. Segundo, el proceso de expansión crediticia, al que va dedicado la mitad del segundo curso. Mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, 21 ediciones, la octava en español acaba de ser publicada, 21 ediciones fuera de España, es decir, traducida a 21 idiomas distintos. Ese es el libro que más fama me ha dado. El que estudió primero Milley y más impresionado le dejó. Explica sobre todo ese segundo procedimiento, que es el procedimiento tradicional de creación de dinero, a través de la banca privada que actúa de forma privilegiada con un coeficiente de reserva fraccionaria, es decir, con el privilegio para apropiarse de una parte significativa de los depósitos que les hacen los clientes a la vista. Ellos solos tienen ese privilegio, porque cualquier otro empresario o agente económico que haga lo mismo en cualquier otro contexto, de recibir depósitos de un bien fungible, sea trigo o aceite, comete un delito de apropiación indebida, va a la cárcel 4 años, no solo en España, sino en todos los sistemas del mundo, salvo los banqueros, que obtuvieron un privilegio para poder actuar al margen del derecho de propiedad que exige un sistema capitalista y una economía de mercado sana para poder prosperar. ¿Por qué le concedieron este privilegio a la banca? Ya lo veíamos, porque cuando se apropian del dinero y lo prestan, pues entonces se multiplica de la nada la cantidad de dinero del sistema económico, ya lo explicamos, pero no solo se multiplica por la parte que se apropian y prestan, sino que a su vez lo prestado luego se gasta, se vuelve a depositar en el sistema bancario y hay un efecto que se llama multiplicador. A mí no me gusta este término, demasiado mecanicista, incluso se recoge en una fórmula que la capacidad de expansión de la oferta monetaria que tiene el sistema bancario con esa fraccionaria es el dinero base, inicialmente depositado, dividido por el coeficiente de caja. Si es un 10%, pues serían 1 dividido por 0,1, 10%, son 10 veces. Por cada euro depositado hay 10 euros que se expande la masa
monetaria. Esto es algo que sorprende mucho y parece que es antiintuitivo, pero es así, y ha convertido al sistema bancario en el procedimiento por antonomasia de creación monetaria, inyección monetaria en las economías modernas. Y había un tercer procedimiento de inyección de dinero, que ya veíamos, que era a través de lo que se llama compras de mercado abierto, Open Markets Operations. Significa que se crea dinero por los bancos centrales y se utiliza para adquirir títulos en la bolsa, activos financieros, títulos de renta fija, títulos de acciones, deuda corporativa, etcétera. Está claro que se inyecta dinero, ¿y quiénes son los primeros que lo reciben? Pues los titulares previos de esos títulos, y algunos de ellos incluso se hace millonario. ¿Y quién pusimos de ejemplo de alguien que se había hecho millonario gracias al señor Mario Draghi, que por cierto ayer firmó todos los billetes de 5 euros que repartimos en clase? ¿Quién fue el que se hizo millonario? Pregunto. Yo, me dice, pero es una manera, yo soy un millonario de pacotilla, no un millonario, Los millonarios, además, les tenemos que tener admiración, como por ejemplo los Amancio Ortega, porque salvo que sean resultado del privilegio monopólico concedido por el Estado, etcétera, lo que hacen es poner de manifiesto que han servido a los consumidores mejor que nadie. Y en ese sentido les deberíamos de hacer un homenaje o una estatua conmemorativa en nuestras calles y plazas. Bien, luego 3 procedimientos, y decíamos que el tercero está conectado también con el primero, porque muchas veces las operaciones de mercado abierto se utilizan para adquirir títulos de deuda pública que financian el déficit, que era el primer procedimiento de creación monetaria. Y veíamos cómo esto impacta en la economía, porque aquellos que primero reciben el dinero pues salen ganando, cómo hay una distorsión de precios relativos, y lo más importante, se atraen recursos hacia esos intersticios por donde se inyecta el dinero. Y pusimos 3 ejemplos. Una compañera de ustedes hizo me acuerdo que era de subsidiada por parte del gobierno, en cualquier ámbito, no sé si eran los mineros de UNOSA, universitarios o lo que fuera. Luego teníamos alguno de Catediano, que ¿dónde está? Catediano era expansión crediticia, recibía préstamos o tutiplen como promotor inmobiliario. Y luego había un tiburón financiero, que era un servidor que recibía dinero de Draghi a puertas, porque me compraban a precios estrambóticos lo que yo había adquirido a mitad de precio. Y veíamos cómo esto se extendía en oleadas sucesivas por el sistema económico y cómo lo distorsionaba, y lo más importante es que al final el impacto inicial atrae recursos escasos, de manera que se inician inversiones. En el caso del promotor inmobiliario poníamos como ejemplo la Seseña, es decir, esa ciudad fantasma construida por el Pocero, que por cierto era el dueño del barco más grande que yo he visto en mi vida, no era de un árabe, era del Pocero, hay que joderse. Que luego lo mismo pasaba en Asturias cuando recibía las subvenciones, o en el caso de los financieros desalmados de Wall Street, que están todo el día demandando que los bancos centrales bajen los tipos de interés, inyecten dinero, pero ojo, inyecten dinero comprándoles a ellos sus títulos, no distribuyéndolo de manera por igual a todos. Y aquí ya vino el show, que supongo que habrá quedado convenientemente grabado en la película, de la distribución del dinero, de mi oferta monetaria que me traje, y había 2 procedimientos. Distribuirlo por igual a todos, es el símil del sinvergüenza de Milton Friedman, el helicóptero de Friedman. Digo sinvergüenza porque copió literalmente lo que había dicho David Hume sin citarle. Es decir, si se distribuye el dinero por igual a todos, no tiene ningún efecto, no tiene ningún efecto real significativo, su fuerza impulsora queda diluido. Es lo que decía Hume, si todos nos levantamos al día siguiente con el doble de saldos de tesorería, ¿es más rica Inglaterra? Dice, de ninguna manera, tenemos los mismos medios de producción, factorías, granjas, etcétera. Somos igual de ricos o pobres que el día anterior. Lo único que sucede es que nos lanzamos con una ilusión monetaria a comprar y por tanto ese incremento de la oferta uniformemente distribuida por igual entre todos hace que el poder adquisitivo de la unidad monetaria se hunda, lo cual nosotros lo visualizamos en forma de un crecimiento generalizado de los precios de los bienes y servicios de consumo y factores de producción que se intercambian por unidades monetarias. Como no tiene ningún efecto en términos reales y lo que pretenden los manipuladores de la oferta monetaria, sean bancos centrales y gobiernos, es que al menos se muestre una prosperidad aparente al principio, siempre tienen que inyectar el dinero por determinados procesos o mecanismos, que es lo que vimos con el préstamo al promotor inmobiliario, con la compra de mis títulos en bolsa o con las subvenciones para compra de votos al grupo privilegiado de interés con la compañera que participó
en este juego. Cuando el dinero termina y se extiende por toda la sociedad, y esta es la idea esencial que quiero que se les quede grabada, el símil de Hayek es cuando la miel ya se extiende por la vez y se extiende toda, porque se ha dejado de vertir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega al bolsillo de los consumidores y ellos manifiestan una demanda, una estructura de demanda que no coincide, subrayenlo bien, con la que previamente se ha construido cuando se inyectó el dinero. Esa estructura de demanda no patrocina, no demanda la seseña construida, hoy convertida en una ciudad fantasma, igual que la ciudad fantasma de Alaska, de la leyenda de la ciudad sin nombre. Pero claro, esa seseña ya es irreversible. Ya están ahí los inmuebles, si bien abandonados, ya es una mala inversión que equivale a tirar por la ventana recursos escasos de la sociedad. Quiere decir que lo que pone de manifiesto el proceso, una vez que se agota el efecto inicial de la fuerza impulsora del dinero, es que no hay una distorsión, una falta de ajuste entre lo que demandan los consumidores y la estructura productiva real que se ha generado previamente como consecuencia de la inyección monetaria artificial y que ahora se pone de manifiesto que es insostenible. Dos ideas que se me pasaron ayer y se me quedaron en el tintero. Iba en el coche y decía, se me han olvidado dos ideas. Claro, como yo me lo preparo todo y va luego saliendo borbotones, pues a veces uno no es perfecto y se me pasa alguna idea. Estudiábamos y decíamos que el dinero siempre está cambiando en su precio, su poder adquisitivo, pero que en circunstancias normales las variaciones de ese poder adquisitivo son relativamente pequeñas e irrelevantes. Quiere decir que mientras no se produzcan cambios muy súbitos y volátiles en el poder adquisitivo del dinero, puede seguir cumpliendo perfectamente su función, podemos seguir calculando en términos de cálculo económico, etcétera, y sin que se distorsione y se produzcan malas inversiones. El problema es cuando la oferta monetaria crece o se contrae de una manera súbita. Y eso es algo que solo puede suceder como consecuencia hoy en día del dinero nacionalizado y expropiado por los gobiernos y bancos centrales, que de pronto, con cualquier pretexto, por ejemplo, están deseosos que haya una catástrofe, una emergencia, como puede ser el COVID, deciden inyectar en 2 años un incremento del 40% en la oferta monetaria. Y esto distorsiona completamente todo y es lo que ha producido estos 2-3 años de inflación que todos hemos experimentado. Esos incrementos súbitos de la oferta monetaria o contracciones solo son posibles en un sistema monetario intervenido, porque en el sistema de patrón oro, como es lógico, a nivel agregado, que se haya descubierto, ¿dónde está mi moneda de oro? Que se haya descubierto, aquí, que se haya descubierto una mina de oro en Alaska, hombre, tiene ese impacto que yo expliqué tan gráficamente con la película, La leyenda de la ciudad sin nombre, pero a nivel agregado, pues es una cantidad minúscula, tiny, dicen los americanos, en relación con la oferta mundial de oro. Otra cosa es que el otro día me preguntó alguien en el seminario, ¿y si se descubre una montaña de oro y entonces hay un aumento tremendo de la oferta monetaria? Bueno, pues entonces el oro perdería uno de los atributos que han hecho que haya en un entorno de libertad preponderado como unidad monetaria universal, y a lo mejor otro de los que está compitiendo con él potencialmente podría sustituirle, pero no es tal cosa creíble. La gran paradoja, lo explica Mises muy bien, es que los teóricos monetarios en el siglo XX pugnan porque se desarrolle una mayor actividad de los bancos centrales y sobre todo se cree el nuevo Banco Central en Estados Unidos, que se crea el 23 de diciembre de 1913. Se conoce con el nombre de Reserva Federal. Y uno de los pretextos de la creación de los bancos centrales es: vamos a crear bancos centrales para estabilizar el poder adquisitivo de la unidad monetaria, que no es perfecto y vemos que va cambiando poquito, sube y baja, vamos a estabilizarlo. Esto fue una trampa semántica, porque desde que se crean los bancos centrales se empiezan a experimentar las mayores variaciones en el poder adquisitivo de la unidad monetaria como nos habían visto en la historia. Efectivamente, creaciones masivas de dinero, etc. Y luego, cuando les expliqué la inflación y la deflación, la idea era muy importante, que el poder adquisitivo o precio del dinero varía como consecuencia de mutaciones por el lado de las mercancías o mutaciones por el lado del dinero. Las mutaciones por el lado de las mercancías dan lugar a variaciones puntuales del poder adquisitivo en relación con la mercancía afectada.
Si hay una oferta muy buena de patatas, porque hay una cosecha estupenda, o de trigo, entonces el precio del trigo cae, se hace muy barato. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de la unidad monetaria en términos de trigo pues crece. Bien, pues puntualmente solamente se ve afectado el poder adquisitivo, pero en relación con las mercancías, que continuamente oscila su volumen de producción según a lo largo del proceso. Es muy raro que haya una variación del poder adquisitivo por el lado de las mercancías que afecta a todas las mercancías, eso es rarísimo, salvo que hubiera un cataclismo universal o nos atracaran los extraterrestres, que es lo que deseaba el premio Nobel Krugman para salir de la gran recesión, siguiendo las prescripciones keynesianas. Dice, eso sería lo mejor para la economía porque habría una movilización de gasto público que nos sacaría a todos de la pobreza. Hay que estar loco y tener un premio Nobel para decir semejante barbaridad como el señor Krugman. Luego, por tanto, las variaciones en el poder adquisitivo producidas por el lado de las mercancías son relativamente inocuas, solo afectan puntualmente a las mercancías que se vea afectada su oferta y su demanda. Enriquecen a todos, si es que hay una buena cosecha, pues todos salen ganando, pero no enriquecen a uno a costa de otros, ¿no? O empobrecen a todos, en mayor o menor medida, eso sí, si de pronto hay una muy mala cosecha de patatas. Bien. Y esto es radicalmente distinto de lo que sucede con las variaciones del poder adquisitivo de la unidad monetaria que tienen su origen en el lado monetario, es decir, no en lo que sucede en la estructura de producción de bienes y servicios reales, de consumo, factores de producción, sino en la oferta y la demanda de dinero. Porque cuando se produce una mutación por el lado monetario, por ejemplo, en forma de incremento de oferta monetaria, entonces vemos que a la larga el efecto es que los precios en general terminan todos subiendo. Bien es cierto que unos más que otros, y además unos antes que otros. Ese es el proceso por etapas que he explicado antes. Pero cuando ustedes vean que son en general todos los precios los que se ven afectados, ya tienen ahí un indicio de que la mutación tiene su origen en el lado monetario, no en el lado de las mercancías. Y otra diferencia esencial, las mutaciones en el poder adquisitivo del dinero, que tienen su origen en el lado monetario, siempre producen un proceso de redistribución de la renta, en el que unos salen ganando, ¿quiénes? Ya lo he dicho varias veces, los que primero reciben las nuevas unidades, a costa de los demás que salen perdiendo. Esto es radicalmente distinto de las mutaciones del poder adquisitivo por el lado de las mercancías, en el que o bien todos ganan, si hay una buena cosecha, o todos pierden, en mayor o menor medida, si hay una mala cosecha. Pero no hay una redistribución. Si hay una buena cosecha, no es que ganen unos a costa de los demás, no, ganan todos, unos mucho, otros algo, otros poco, otros medianamente. En cambio, las mutaciones por el lado monetario, siempre hay unos que ganan, los que primero reciben el nuevo dinero, a costa de los demás, y esos que salen ganando o que intuyen que van a salir ganando son un corifeo inmenso, casi insoportable, que no hace más que presionar a los responsables de la oferta monetaria para que inyecten dinero. Y esto es lo que nos explica lo que podemos conocer con el nombre de interpretación inflacionista de la historia. Hay un sesgo a favor de la inflación, que ustedes verán a lo largo de su vida. Todo el mundo está en contra de la deflación, en cambio la inflación siempre se considera que es buena. ¿Y esto por qué es? Hay muchas razones sociológicas que lo pueden explicar. Una de ellas es el odio a los acreedores, es decir, los que nos prestan y entonces tenemos que devolver el dinero, y entonces claro, nos interesa devolvérselo en unidades que tengan menos poder adquisitivo. Hombre, no vamos a llegar al extremo de los pogroms, ya saben ustedes lo que eran, ¿no? Los que masivamente, cuando estaba prohibida el préstamo con interés, porque se consideraba que era un pecado de usura, iba uno al infierno, pues solamente podían ejercer esa actividad los gentiles, o al menos no cristianos, es decir, los judíos, y eran los judíos los banqueros. Y claro, una manera para conseguir el olvido universal de deudas era cortarles la cabeza regularmente en un pogrom, es decir, una matanza de judíos. Hombre, hoy no llegamos a eso, pero sí que hay odio a los acreedores, y una manera de burlar el préstamo es pues devolvérselo en unidades monetarias mucho más depreciadas, de poder adquisitivo mucho más bajo, y por eso, como son mayoría los deudores, siempre presionan para que haya inflación y perjudicar a los acreedores. También están los grupos diferentes de interés que se consideran que van a salir ganando porque van a recibir las primeras inyecciones monetarias. En primer lugar, como expliqué ayer en varios casos. Luego está el hecho de que la inflación es un impuesto oculto que les viene de maravilla a los gobernantes.
Porque los gobernantes siempre están restringidos en cuanto al gasto por el importe de los impuestos que perciben. Los impuestos son poco populares, pero han descubierto un impuesto sinuoso, un impuesto que no tienen que llevar al Parlamento, un impuesto que les permite, sin obtener la ira de los ciudadanos, financiar lo que quieran, y ese impuesto se llama inflación. Les permite financiar guerras, y la subvención, la compra de votos de ese sistema corrupto que es la democracia. Un sistema consistente en compra de votos con dinero robado previamente, es la definición correcta de democracia, ¿no? Por eso hay una especie de confabulación. También los empresarios les encanta esto de la alegría inicial, porque parece que, joder, cuando los precios suben, que eso es good business, ¿no? Que hay prosperidad. Los sindicatos también están encantados con la inflación, pueden vender incrementos nominales de los salarios año tras año, justificar su existencia. Gobiernos encantados porque se financian casi gratis, empresarios encantados, sindicatos encantados, grupos privilegiados de interés encantados, deudores encantados, al final banqueros encantados porque se forran a hacer expansión crediticia, crean de la nada dinero y luego exigen que se les devuelva el dinero de verdad y además con intereses. Todo el mundo feliz con la inflación. Y que a nadie se le ocurre hablar de deflación, salvo el profesor Huerta de Soto, que le ponen de hijo de puta para arriba entonces. Pero lean mi artículo sobre la paranoia antideflacionista y verán esto. Esto explica por qué haya ese sesgo proinflación en todos los niveles en la sociedad y a nivel académico. Y esto es algo que ya les diría a ustedes que nos tienen un pelo de tontos, de despertarles su inquietud. Algo raro hay, algo huele a podrido en el reino de Dinamarca. ¿Quién dijo esto? ¿Qué obra de teatro famosa? Hamlet, de William Shakespeare. Muy bien, oiga, se le ve que ha visto usted también la gran cultura de estos alumnos de grado, ¿no? Algo huele a podrido en el reino de la sociedad y de la ciencia económica, cuando todo el mundo de manera universal recibe con los brazos abiertos a la inflación, y en cambio todo el mundo de manera universal, menos yo, y a lo mejor el señor Milley y los austriacos, claro, están en contra del inflacionismo. Esto es lo que Mises explica en el epígrafe correspondiente, que ustedes han leído con el nombre de Interpretación inflacionista de la historia. Y luego hay dos epígrafes adicionales que tienen interés, uno sobre los llamados medios secundarios de intercambio. Los medios secundarios de intercambio no son medios de intercambio, no son unidades monetarias, pero son unos medios muy fácilmente convertibles en unidades monetarias, como por ejemplo préstamos a corto plazo, vajillas de oro, en la época del patrón oro o de plata, etcétera. Son muy fácilmente liquidables en dinero. Entonces los medios secundarios de intercambio tienen, como si dijéramos, una prima adicional en su precio, precisamente por la facilidad que tienen de convertirse en unidades monetarias, pero no son unidades monetarias, no confundamos esto, no son unidades monetarias. De hecho, no hay una curva de tipos. Lo de la curva de tipos es simplemente una rule of thumb de un tendero o el responsable de un chiringuito financiero o un banquero. No existe tal cosa como la curva de tipos. Ellos dicen sí, porque los tipos de los activos financieros a corto plazo es más bajo, luego va creciendo y conforme es más largo el tipo es más alto. Mire, una cosa es la regla practicona de que tenga usted para enfrentarse en su vida y otra cosa es la teoría económica. Lo que hay es un flujo continuo a un tipo de interés que recoge la tasa social de preferencia temporal con un tipo único. Lo que pasa es que los activos financieros a muy corto plazo son medios secundarios de intercambio y tienen una prima de liquidez. Como se pueden convertir fácilmente en dinero, entonces esa componente de esa prima reduce el tipo de interés. Y los activos financieros a muy largo plazo tienen mucho mayor riesgo de que se vean afectados por la inflación el día de mañana y acumulan una prima inversa positiva por inflación, que hace que el tipo nominal de interés sea más alto. Pero no se dejen engañar, el flujo de ahorro es uniforme, continuado, en función de la tasa social de preferencia temporal. Los diferentes agentes económicos que ahorran y deciden dejarlo de hacer en el mercado, lo que hacen es intercambiar su papel por otros que se incorporan y así sucesivamente. Este es el famoso debate que tienen ustedes en el que mi mano derecha, Herr Dr. Philip Bagus, demole al tibio socialdemócrata del profesor Juan Ramón Rayo. No me puedo extender, pero tienen ustedes el antirrayo, donde explica con todo detalle los detalles de esta cuestión. Y el Rayo, que está muy picado, está escribiendo el anti-antirrayo, a que se le contestaba con el anti-anti-antirrayo, y así sucesivamente, per secula seculorum, amén.
Porque Rayo, que es uno de más queridos discípulos y que en el coincido con todo, menos el tema del dinero, que es una pena porque es el más importante, pues es un hombre muy constante y tozudo, cosa que es una virtud, salvo cuando uno está en el error, como este caso. Si bien es cierto que el bueno de Bagús le regaló el libro con una dedicatoria muy cachonda que dice, para el profesor Rayo, dice, nunca es demasiado tarde. Vale, termino. Bueno, está también la ley de Gresham. Thomas Gresham fue encargado de retirar con unas letras pues unos millones de ducados en Sevilla en el siglo XVI y tenía todos los permisos, etcétera, y resulta que llega a Sevilla y dice que no puede retirar ese dinero porque entonces iban a quebrar todos los bancos de Sevilla. Yo lo explico con detalle en mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, pero hay una ley, esto se llama epónimo, ¿no? Las leyes científicas que tienen el nombre de una persona, se llama la ley de Gresham, que dice que la moneda mala expulsa a la buena que se atesora. En realidad es cierto, pero en realidad no es sino una aplicación práctica del efecto que tiene establecer precios máximos, que generan siempre un precio máximo inferior al que fijaría el mercado, pues escasez, porque a ese precio hay muchísima demanda del bien en cuestión y muy poca oferta del bien en cuestión. Cuando hay un canje fijado legalmente entre dos monedas distintas, como puede ser la plata y el oro, y ese precio de canje fijado por el Estado no coincide con el que se fijaría el mercado, siempre hay viene el oro o la plata que queda infravalorado y otro que queda sobrevalorado, y claro, la gente lo que hace es utilizar el malo, el que tiene menos valor, y guardarse el bueno, o el oro, por ejemplo, que es el que tiene más valor. La ley de Gresham es interesante porque no es sino una aplicación al caso concreto del sector monetario, de los efectos que tiene la fijación de precios máximos. También la estudia como epígrafe separado Mises en este último tema. ¿Y cuáles son las ventajas del patrón oro? Bueno, Mises era especialista en este tema, le nombraron asesor monetario en la Sociedad de Naciones, que fue la sociedad precursora de la ONU, que se cargó un demente que se llamaba Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos. Acaba de publicar una biografía sobre él, demostrando que estaba absolutamente desquiciado y loco. Él es el que propone la fundación de la Sociedad de Naciones, y cuando llega y se la sirven en bandeja, por una cuestión de un prurito, de una envidia, etcétera, con otro político, etcétera, va y veta que lo apoye Estados Unidos. ¿Qué distinto habría sido el mundo? O sea, pequeñas causas producen grandes efectos, si Estados Unidos hubiera refrendado la Sociedad de Naciones. Bueno, lo de Wilson no tiene nombre, si alguien tiene interés que se compre esa biografía y que se lo estudie. Pero ¿cuáles son las ventajas del patrón oro? Y cuando hablo del patrón oro me refiero al patrón oro de verdad. Yo a veces lo llamo puro patrón oro clásico, en el que se utiliza el oro como medio de intercambio. Y si tiene mucha capacidad adquisitiva tendremos que utilizar goldbacks, como vimos ayer, etcétera, y circula el oro libremente, y en el que los bancos actúan con un coeficiente de caja del 100%. Durante mucho tiempo en la Revolución Industrial había patrón oro, pero con bancos con reserva fraccionaria. Lo que hacían era incrementar el oro virtual, de alguna manera, pero siempre con un límite, porque si se pasaban, pues perdían reservas y podían eventualmente quebrar. Todo esto lo tienen explicado en mi libro. Pero el patrón oro tiene una ventaja enorme. Primero, fue un patrón universal, elegido voluntariamente por la humanidad. En segundo lugar, es un patrón que permite el cálculo económico y permite el control automático de la oferta monetaria, no afecta al comercio internacional. Si en un área los precios son más bajos, pues entonces se vuelcan los diferentes agentes económicos a comprar en ese área, con lo cual el oro va hacia esa área y los precios tienden a subir hasta que se estabilizan y tienden a igualarse con el resto de las áreas económicas. El poder adquisitivo de la unidad monetaria, esto es lo más importante del patrón oro, no depende de la voluntad de los gobernantes ni de las necesidades del momento. Está establecido por la propia naturaleza, que pone un límite a la capacidad de producción de oro, que como saben ha venido creciendo secularmente como mucho en torno al 1,5% al año. Supone un corsé para los políticos que se ven obligados a disciplinar su gasto, que no pueden financiar sus guerras de manera ilimitada,
Como en el caso de Pancho Villa, hay una anécdota muy graciosa, el ejército de Pancho Villa en la Revolución Mexicana en los años 20, de pronto se paraliza y no quiere seguir luchando. Dice, ¿qué pasa? Dice, pues que no quieren seguir luchando. ¿Y por qué? Porque no les pagan. ¿Y por qué no les pagan? Porque no tienen dinero. ¿Cómo que no tienen dinero? Ándale, vamos a solucionarlo. Cojan ese cañón, ¡bum! ¡Pum! Peguen un cañonazo a la puerta de ese banco, ahí estaba en un pueblo, banco de tal, entraron y llegaron. ¿Qué hay aquí? Una máquina. ¿De qué? De imprimir certificado de depósito, de papel moneda. Pues venga, pónganla en marcha. Imprimieron ¡bum! La cantidad de papel moneda, pagaron a todos los soldados, y los soldados se quedaron tan tontos y eran tan idiotas, tan gilipollas, que se quedaron muy contentos con sus fajos y siguieron luchando. Fíjense ustedes lo que es la ilusión monetaria. Eso no se puede hacer con el oro, la tan ansiada piedra filosofal que se buscó con ahínco durante el medievo, una piedra que frotando con ella se convertía todo en oro. ¿Por qué querían los gobernantes la piedra filosofal? Para gastar, financiar sus guerras. Bien, pues se ha encontrado en forma de papel moneda, bancos centrales y sistema de banca con reserva fraccionaria. Luego, ¿por qué uno tras otro los gobiernos abandonan el patrón oro? Lo abandonan precisamente porque les suponía un corsé. En ese sentido, el oro es una institución esencial que hay que reintroducir para poder volver a poner orden y disciplina a nuestros gobernantes y minorar la manipulación de que somos objeto. Esto es una idea esencial, que no depende el valor de la moneda de la voluntad de los gobiernos, sino de la producción aurífera, que es muy escasa cada año y sobre todo impide las expansiones crediticias. Después del patrón oro vino un patrón oro de broma, que era el Gold Exchange Standard, en el que ya no se permitía, digamos, utilizar en los intercambios el oro, sino que como mucho se permitía las liquidaciones en barras de oro entre bancos centrales. Y todo estaba piramidado en torno a la moneda entonces reina, que era la libra esterlina. Y el Banco de Inglaterra hacía todo lo posible para desmotivar a que los banqueros centrales de otros gobiernos o países fueran a retirar a cambio de sus libras el oro. Oiga, no hagas esto, ten mucho cuidado, entonces no te defiendo, etcétera. Pero los franceses, que son muy chauvinistas, empezaron a, ¿qué coño? Yo todas las libras que tengo, aquí no se ha establecido esto de que me las dais a cambio de oro, todo venga al Banco de Inglaterra y a sustituirlo y a cambiarlo por grandes barras de oro de 12 kilos. Y así hasta que prácticamente se quedan sin oro e Inglaterra tiene que abandonar el patrón oro. Bien, luego era un chiste, el patrón cambio oro es una farsa. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y en Bretton Woods se reintroduce el patrón cambios oro, con una única diferencia, que la moneda reina, que antes era de la Segunda Guerra Mundial la pound, la libra, pasa a ser ahora el dólar. Y se promete, eso sí, que cualquiera que vaya a Fort Knox con sus dólares, eurodólares o lo que sea, le darán oro, a razón de 35 dólares la onza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los americanos se dedican a imprimir y a gastar sin límite, ¿pagando con qué? Con dólares papel. ¿Y qué? Tienen que financiar la guerra del Vietnam, de New Frontier, de Johnson, el estado del bienestar, inundan el mundo de dólares. Y de nuevo Francia. Menos mal que aquí Francia, que es un país horrible, pero en esto se portó estupendamente, se come muy bien, por cierto, eso es cierto. No es como en Inglaterra, que se come mierda a precio de oro, nunca mejor dicho. En Francia, en cambio, se come muy bien culturalmente, y por segunda vez Francia, guiada por el general de Gaulle, asesorado por Jacques Rueff, amigo de Mises, dijo: todos los eurodólares que tengas a Fort Knox por oro, y así fueron, y Francia cada vez más oro, y Fort Knox cada vez menos, hasta que un día, estaba yo en Estados Unidos, agosto de 1971, sale Richard Nixon diciendo que por razones técnicas y temporalmente he dado orden de que se suspenda la liquidación de oro a 35 dólares la onza en Fort Knox. Dice temporalmente, será cínico, y el último anclaje que tenía el sistema con el oro desaparece hace ya 52 años. Esto es muy brevemente resumido. Y ahora, visto por qué los gobiernos han cargado el oro, y aquí es una tragedia, porque resulta que se lo han cargado además con el aval científico, porque de siempre los gobiernos veían que tenían unas restricciones, que no podían hacer lo que les daba la gana, y además los economistas les decían que existían esas restricciones. Pero de pronto sale un economista que dice, y además lo pone con gráficos, y lo explica, que no señor, que todo lo que se ha dicho hasta ahora es una tontería, que lo que hay que hacer para que haya prosperidad es mucho dinero, y gastar sin límite. Ese economista se llama John Maynard Keynes. Y entonces aquí, joder, río revuelto, ganancia de pescadores. Y esto es, los gobernantes dicen, por fin un economista que vale, estupendo, y además da refrendo a lo que nosotros queríamos. Todos los departamentos de economía de las universidades keynesianos, y a financiar el keynesianismo.
¿eh? De ahí la gran misión y responsabilidad que tenemos los economistas que buscamos la verdad científica, de oponernos continuamente al error y no cejar en esa lucha sin término, en la búsqueda, repito, de la verdad científica, porque ello depende el mantenimiento y avance de la civilización. Y ahora vamos a terminar, como hago todos los años, con una serie de definiciones que tienen ustedes en la acción humana, en la parte final, que se titula Valor específico del dinero. Lo digo porque estas definiciones que da la acción humana, página 479, y luego en el anejo, 1047 y 1048, de alguna forma, en términos semánticos, van describiendo la evolución histórica. Define primero Mises el concepto de dinero-mercancía. Dice que es aquel que comenzó a utilizarse por cuanto tenía utilidad propia, como bien de consumo o factor de producción. Caso que se les he puesto del oro, plata, cobre, etc. Luego se pasa al segundo concepto, después de dinero-mercancía, el concepto de dinero-crédito. Es aquel instrumento, con independencia de cuál sea su aspecto formal, que da derecho a cobrar, sin cargo y a la vista, la correspondiente cantidad de dinero. El dinero-crédito eran los billetes de banco originarios. Los billetes de banco originarios eran simplemente una especie de certificados de depósito. Aquí los tengo para demostrarlo. Miren, pero incluso además está el prestigio que tenía el oro, que se sigue utilizando. Dice, certificado de plata del Banco de España, 10 pesetas, en la época de la República. De acuerdo. Luego, voy a poner aquí, vamos a ver, pero no hace falta quedarse en la República. Vamos a la época de Franco, que hoy es el 50 aniversario del asesinato de Carrero Blanco. Banco de España, 100 pesetas. El Banco de España pagará al portador 100 pesetas. ¿Pero qué significa esto? Que todo esto era mentira. Tú ibas al Banco de España con esto y no te daban nada. Pero aquí dice que pagará al portador algo. Simplemente era retórica, ¿eh? Luego tengo lo mismo de este banco, que es una Reichsbanknote, banco del Imperio Alemán, que dice exactamente que 1000 marcos, su valor en oro. Y así sucesivamente. Tengo los 100 escudos. De aquí, el Banco de Portugal, este más claro, pagará 100 escudos en oro. Esto es mentira, no va a pagar 100 escudos en oro. Bueno, esto es, en la época del siglo XIX, los bancos privados podían emitir papel moneda, que era un certificado del oro que se había depositado, y circulaba el papel moneda o el billete de banco como si fuera oro. Y esto es lo que se llama dinero crédito. ¿Qué pasa? Que los bancos son muy listos y dijeron, coño, aquí hay una fuente de negocio cojonuda, ¿por qué no imprimimos más certificados de depósito que el oro que tenemos? Y empiezan a hacerlo, entonces se organiza una inflación tremenda, los ingleses se dan cuenta, Peel's Bank Act, tomen nota, 19 julio 1844, y la ley bancaria de Peel descubre el origen de esos ciclos, esas tensiones inflacionarias después de las guerras napoleónicas, y prohíbe la emisión de papel moneda sin respaldo del 100% en oro. Pero se les olvida exigir lo mismo para la emisión de los depósitos, esos asientos contables que hacen los bancos en el proceso que les he explicado ayer de creación del multiplicador bancario. Con lo cual fue un triunfo de la teoría, pero pírrico, porque siguieron sufriendo las economías regularmente burbujas especulativas y recesiones. Entonces, ¿qué pasa? Iba la gente por su dinero, el dinero no estaba allí. A ver, ¿quién ha visto Mary Poppins? A ver, alumnos de grado, ¿habéis visto Mary Poppins alguno? Sí, levantad la mano, ¿quién ha visto Mary Poppins? ¿Usted no ha visto Mary Poppins? Pues tienes que ver Mary Poppins, ahí tienes una corrida bancaria, esta misma noche te puedes ver Mary Poppins, lo pasará muy bien, además, ves los banqueros riéndose en el techo, etcétera. Tienes que ver esto. Entonces van dos niños que les quieren quitar los pennies, los niños dicen que salen corriendo, y que estos no dan el dinero, y va todo el mundo por su dinero y tienen que cerrar el banco y una corrida bancaria. Todo esto lo tienes que ver, hombre, si es que el cine es esencial para entender la teoría económica. Y si no, Mary Poppins, Mary... Claro, claro. Claro. Exacto. Claro, claro. Salen corriendo. Pero hombre, que vea la película, un chaval de 16 años, todavía le queda una parte de la ingenuidad infantil que debemos de tener todos. Si no nos convertimos en niños, no entraremos en el reino de los cielos. Tenemos que ver Mary Poppins, hombre. Iñaki, me cachis en la mar. Venga, vale, bien, listo. Bueno, pues dinero mercancía. Lo que pasa es que está el prestigio de los billetes, que cuando se nos expropia el oro, seguimos utilizando billetes. Tener más regresivo del dinero como antes. Tercer concepto, dinero fiat. Es un instrumento que no supone crédito de dinero mercancía contra nadie, pero
que por seguir utilizándose como medio de intercambio continúa siendo dinero. Es el papel moneda que utilizamos hoy en día, de curso legal. Se llama dinero fiat, viene del latín, se basa simplemente en la confianza. Luego están los sustitutos monetarios. El cuarto concepto, sustitutos monetarios, son instrumentos que en la práctica son dinero, pero que es preciso canjearlos previamente por cualquiera de los tres tipos anteriores. Créditos a corto plazo, los que yo he llamado antes medios secundarios de intercambio, otros instrumentos del mercado monetario, certificados de depósito, pagarés a corto, depósitos a la vista, etc. Y luego, esos sustitutos monetarios se dividen a su vez en dos. Si están respaldados al 100% por dinero de verdad, se le llaman certificados de depósito, y si no, se les llaman medios fiduciarios. Y de hecho, todos esos depósitos que crea de la nada el sistema bancario, que actúa con reserva fraccionaria sin ningún respaldo de dinero de verdad, son medios fiduciarios. Y esto es lo que da título al primer libro importante de Mises, que se titula La teoría del dinero y de los medios fiduciarios, Umlaufsmittel en alemán. Lo que pasa es que fue malamente traducido en la versión inglesa y también en la española con el nombre de teoría del dinero y del crédito. Queridos alumnos, con esto hemos terminado el curso y ahora paso a darles unos consejos breves sobre cómo tienen que preparar el examen. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer para preparar el examen? Bueno, pues se supone que a lo largo del curso han hecho las lecturas, han seguido mis clases, luego han subrayado en los libros, han memorizado las ideas esenciales, ahora tienen que circunscribirse en las 60 o 50 preguntas que dicen memorizar, y esas, volvérselo a leer, coger los apuntes y memorizar. ¿Cómo se memoriza? Muy sencillo, van ustedes desde el principio hasta el final, luego tapan apuntes y libro y reproducen en voz alta, y si están en la biblioteca en bajines, la idea desde el principio hasta el final. ¿Qué les va a pasar? Pues que en la tercera idea se van a quedar atascados, no les va a salir el término, se van a distraer o lo que sea. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a abrir otra vez y van desde el principio hasta el final. A la segunda vez vuelven a cerrar, seguro que llegan hasta la quinta idea, pero se quedarán atascados también a mitad. Vuelven a abrir y así hasta que sean capaces de reproducir en su mente desde el principio hasta el final. Lo que significa que hay que codos y memorizar. Solo se puede aprender de memoria lo que se ha entendido perfectamente con carácter previo. Y ustedes, después de la lectura, asistir a clase, mis explicaciones y el estudio, van a arrasar. Pero nada de venir aquí a ver que me entra por aquí y por allá y a ver de qué me acuerdo. No, tienen que estudiar de esta manera. Y cuando hayan sido capaces de hacer esto con este epígrafe, lo hacen con el siguiente y con el siguiente. Tienen ustedes que estudiar aproximadamente 40 o 50 horas. Para hacer esto, cójanse un cuadernito de horas de estudio, que es lo que hacía yo, tal día, a tal hora, 5 de la tarde, 5 a 7, profesor Huerta de Soto, temas tal a tal, y así sucesivamente. Tienen tiempo hasta el día 11, y también otras 40 o 50 horas con el resto de las asignaturas. Y luego, muy importante, el día antes del examen, por la noche y por la mañana, tienen que hacer un repaso a la velocidad de la luz de todo, porque tenemos una gran capacidad, 150.000 millones de neuronas, visualizando las ideas esenciales. No saben la capacidad que tenemos de retención, justo el día antes por la tarde del examen y la mañana antes de las 3, de manera intensa. Luego en el examen yo les pondré en filas, va a haber 11 exámenes distintos, cada uno de ellos va a tener 2 preguntas y voy a dar en torno a la hora para contestar, aproximadamente deberán dedicar media hora a cada pregunta. Como pretendo acercarme a mi Creador, que es infinitamente misericordioso, y trasladar esa misericordia a mis alumnos, les voy a dar para cada pregunta 3 opciones, de manera que elijan la que mejor se sepan. Luego, obviamente, queridos alumnos, si ustedes han tenido al mejor profesor, quizás del mundo, han hecho las lecturas, han atendido a las clases, han estudiado a lo largo del curso, y luego, en la época de exámenes, estudian, como les he dicho, memorizando como Dios manda, y además de eso, una revisión justo antes del examen, y no solo termina esto, sino que les dé 3 opciones para que elijan la que mejor se sepan, obviamente todos mis alumnos van a sacar la calificación de sobresaliente. Sobresaliente suspenso, pero como no quiero suspender a nadie, el que no haya hecho esto y no se lo sepa bien, que no venga y no se presente. ¿Está claro? Los alumnos que van a sacar todos sobresaliente y que además presenten el trabajo final para subir nota, que está explicado en el programa, obtendrán matrícula de honor. Y como estoy deseoso de dificultar en la consecución del objetivo del déficit público a la presidenta Ayuso, quiero dar el máximo de matrículas de honor. Pues aprovechen la oportunidad, hijos,
Y de paso recibirán ustedes cada uno una carta firmada por el catedrático con un libro regalo, poniéndoles a ustedes por las nubes, diciendo que, querido fulanito, has tenido usted un curso maravilloso, has sacado sobresaliente, etcétera. Se les enseñará a sus padres y sus madres llorarán físicamente y dirán, pero si yo pensé que mi hija era una foqueta y ahora veo que es premio Nobel. Y ¿qué les cuesta a ustedes dar esa felicidad a sus progenitores? Solamente estudiar un poco y hacer lo que yo digo. Si ustedes hacen lo que yo digo, triunfarán en esta asignatura y en todas. Si no lo hacen, fracasarán. ¿Está claro cómo hay que preparar el examen? Obviamente, si alguien me contesta una pregunta malamente y he dado 3 opciones, yo supongo que las otras 2 no tienen idea. Directamente le suspendo. ¿Está claro, no? Es que voy a dar 3 opciones. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta en relación con el examen? Ese día tienen que venir con recado de escribir, que es una manera cursi, casi medieval de referirse al bolígrafo, entonces no existía, y el programa no iluminado. Y no se aceptan procedimientos tecnológicos porque llega una linterna comprobando si alguien tiene pinganillos extraños, etc. Porque el que me ponga literalmente lo del libro, suspendido también, quiere decir que lo han dictado literalmente. Hombre, tienen que poner, pues se saben de memoria, pero también con cierta riqueza y flexibilidad, porque si no, suspenso. Alumno chino que tenía yo aquí, con pinganillo, etcétera, ponía todo, mire usted, le tengo que suspender porque esto es literalmente una fotografía del libro. Nada más, queridos alumnos, desearles a ustedes felices Navidades, un próspero año 2024, ha sido un placer dar clase a los alumnos de comunicación audiovisual, les deseo lo mejor, un abrazo muy fuerte, adiós.